Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra conferencia de hoy. Hoy hemos invitado al ingeniero Miguel García Mulford para hablarnos sobre las patologías del concreto en ambientes agresivos dentro del ciclo de patología de estructuras de concreto organizado por Asocreto, Noticreto y el Instituto del Concreto. Saludamos a los más de 500 asistentes conectados por nuestra plataforma Zoom y a través de YouTube. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Argos, el Laboratorio de Asocreto y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Petar el Salitre, la CAR y el Banco Mundial. Argos nos presenta su portafolio en un video. Tú nos has dado el privilegio de ser tu aliado en tus proyectos de construcción. Y gracias a ti aprendimos que tu mundo, nuestro mundo, está lleno de retos que nos exigen cada día más y mejores soluciones. Por eso en Argos desarrollamos el más completo portafolio de soluciones para el mundo de la construcción. Para los expertos en la producción de concreto, cementos de máxima resistencia y mejor desempeño, capaces de alcanzar resistencias únicas a edades tempranas, además de agregados puros y seleccionados. Para los expertos en mampostería, mezclas listas, cementos especializados y materiales complementarios para lograr mayores rendimientos, mezclas más suaves y mejores acabados. Para los expertos en la construcción de edificaciones, una gran variedad de concretos especializados para atender los retos en las etapas de cimentación y estructura de cada proyecto. Para los expertos en urbanismo y arquitectura, todos los materiales que necesitas para lograr la versatilidad y la eficiencia funcional y estética que exige el diseño arquitectónico y el desarrollo urbano sostenible. Para los expertos en el desarrollo de la infraestructura, cementos, agregados y concretos diseñados para afrontar los retos de los proyectos de infraestructura y mejorar la competitividad de nuestro país. En un mundo con tantos y tan exigentes desafíos, necesitas un aliado que te ofrezca más y mejores soluciones. Argos, imagina todo lo que podemos construir juntos. Dentro del programa de saneamiento del río Bogotá, se adelanta la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar el Salitre. Es una de las megaobras de infraestructura que se adelantan en la ciudad. Vamos a ver un video del estado de la construcción. Somos Asocreto, la Asociación Colombiana de Productores de Cemento y Concreto, y fuimos creados en 1985. Desde entonces, apoyamos la actualización del sector de la construcción en la tecnología del concreto a través de eventos y publicaciones. Promovemos el buen uso del concreto y propendemos por la buena imagen de la industria en Colombia. En la pantalla hay una nota legal de carácter informativo. Por favor, tómense un minuto para leerla atentamente.
La industria del cemento y el concreto acompaña la reactivación del sector de la construcción, acatando las disposiciones del Gobierno nacional y los gobiernos locales en materia de bioseguridad. Las empresas cuentan con sus protocolos de acuerdo con los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Contacte su proveedor. En el laboratorio de Socreto estamos prestando servicios a las obras autorizadas para retomar trabajos de acuerdo con las directrices de las autoridades. Nuestro protocolo de operación cumple con las disposiciones de bioseguridad establecidas por las autoridades y prestamos servicios de ensayos externos atendiendo además los protocolos del sitio de realización de los ensayos. Tenemos más de 30 ensayos acreditados, somos especialistas en la extracción de núcleos y su mejor aliado en el desarrollo de planes de calidad e investigaciones de patología. La información de contacto se encuentra en la pantalla y a través de nuestra página web www.asocreto.org.co. Noticreto es nuestra publicación periódica en la que entregamos información técnica del concreto en todas sus aplicaciones. Los invitamos a suscribirse a la revista en nuestra página www.asocreto.org.co con una tarifa especial para recibirla cada 2 meses y además disfrutar de beneficios en cursos y publicaciones. La presentación de hoy les va a ser enviada mañana al correo que registraron para asistir. Por favor, las preguntas técnicas para el conferencista deben formularlas durante la presentación a través de la herramienta de preguntas y respuestas Q&A en la parte baja de su pantalla. Al final tendremos un tiempo para darles respuestas. Por favor, no usen el chat para temas técnicos. Bueno, después de estos anuncios vamos a iniciar la conferencia de hoy. Hoy tenemos a Miguel García Mulford para hablar de situaciones, cuidados y tratamientos de patologías del concreto en ambientes agresivos. Miguel es ingeniero civil de la Corporación Unicosta. Cuenta con más de 40 años de experiencia profesional, de los cuales 36 los ha dedicado a la patología y rehabilitación de estructuras. Es considerado uno de los pioneros de la patología y rehabilitación de estructuras en concreto en Colombia. Ha ejecutado más de 120 intervenciones de reparación y reforzamiento, entre las que se destacan más de 62 puentes, 17 muelles, estructuras industriales, chimeneas, silos, torres de enfriadoras y escenarios deportivos. Ha restaurado monumentos históricos como claustros, templos y edificaciones coloniales. Te damos la bienvenida, Miguel. Gracias por atender esta invitación. Te dejo ya con más de los 600 asistentes que tenemos conectados a través de nuestra plataforma Zoom y de YouTube, por donde estamos emitiendo en vivo. Bienvenido, Miguel. Hola, muy buenos días. Déjame que voy a colocar el video. Hola, Miguel. Sí, puedes compartir tu pantalla, por favor. Vamos a ver si la puedo compartir. Listo. La pantalla no la he podido compartir, no sé si... Ya, en este momento estamos viendo el inicio de tu presentación, okay. Miguel. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes que todo, muchas gracias a Socreto, a Diego, Claudia, a Pili por invitarme a compartir con todos ustedes algo sobre mi humilde experiencia en esto. Bueno, podemos iniciar, ¿dónde es esto? ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya estoy listo? Estás listo, Miguel. Puedes iniciar tu conferencia. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿esto aquí qué pasó? Bueno, nuestra conferencia de hoy son patologías del concreto en ambientes agresivos, algo sobre situaciones, los cuidados y tratamientos que debemos tener cuando se nos presentan estos aspectos. Bueno, este cuadro ya ustedes lo han visto, lo presentó Carlos Arcila. Sin embargo, yo tengo algunos porcentajes distintos. Pero lo que sí es igual es que los daños y los orígenes de las patologías en las estructuras en concreto se deben más que todo, o sea, siempre más del 40% a diseños deficientes. Solo el 28% a mala calidad, 18% a materiales inadecuados, 10% cambio de uso que se ve mucho en nuestro medio y otros problemas que son un poco más complejos. Por ninguna parte aparece que el medio ambiente es la causa de los daños en el concreto reforzado. ¿Sí? Es el diseño. ¿Pero por qué? Porque cuando tú vas a diseñar, tú ya el medio ambiente existe. ¿Sí? La situación ya existe. Entonces tú tienes que diseñar con el ambiente que tienes. ¿Sí?
Las condiciones ambientales afectan el comportamiento normal del concreto y esos, cuando son muy fuertes, se denominan ambientes agresivos. No es lo mismo construir a la orilla del mar, digamos en Cartagena, que en Tunja, ni en Bogotá, ¿cierto? Hay que tener en cuenta esas variables. Entonces, el que diseña debe tener en cuenta perfectamente esto. El concreto en nuestro medio está sometido a varios tipos de ambientes, ¿sí? Los más fuertes, los más difíciles son el ambiente marino, el ambiente industrial, el ambiente sometido a aguas, ya sean crudas, residuales, ¿sí? Cuando está el concreto en contacto con aguas de diversos tipos, el ambiente urbano, debido a gases de vehículos, el ambiente eléctrico y magnético. No es lo mismo una estructura en una central hidroeléctrica o termoeléctrica que una estructura donde no hay nada de energía. Los campos magnéticos, los campos eléctricos logran afectar el acero de refuerzo y, por consiguiente, aumentan la velocidad de corrosión. Los ambientes más agresivos que tenemos en nuestro medio, a los que me voy a referir, son los ambientes marinos y el ambiente industrial. Y hay un ambiente que se llama marino industrial, que es la combinación de los dos. ¿Dónde es eso? Hombre, en Cartagena, en Tolú, en Barranquilla, en Santa Marta. Las industrias que quedan cerca al mar. Entonces mezclan las sales, o sea, el ambiente salino o el salitre, lo combinan con los gases y todo esto que produce la planta, y pues el resultado es que las estructuras se deterioran mucho más rápidamente. En los ambientes agresivos, el ataque al que está sometido el concreto es al de sales, gases y líquidos, básicamente, ¿sí? Bueno, a lo largo de nuestra historia, hemos construido estructuras en piedra pegadas con morteros y algunas con algún tipo de cemento. En un principio lo hacíamos solo con piedras pegadas, con mampostería, ¿sí? La durabilidad de muchas de estas estructuras construidas hace 2000 años, 1000 años, sobrepasaba completamente a la imaginación de los que lo diseñaron y la de los que lo construyeron. La humanidad, oye, esta palabra, ¿ves? La humanidad, sí. La humanidad hizo maravillas desde hace 2000 años. Construyó maravillas, algo que uno no se imagina. Uno se para enfrente de una estructura de eso y uno dice, carajo, ¿cómo hicieron estos tipos para hacer esta vaina? ¿Sí? Realmente uno no se imagina cómo fue que pusieron esa piedrecita sobre esa piedrecita hace 2000 y pico de años, ¿sí? Claro, durante mucho tiempo no tuvieron mantenimiento, ¿sí? Se presentaron entonces algunos problemas, como este caso, ¿sí? Se cayó una parte. Este es el acueducto de Segovia, una obra monumental, pero hace unos años se cayó una parte, ¿sí? Entonces, cuando se caen las cosas, ¿sí?, es cuando llaman al ingeniero, y ahí es donde nace la patología, la rehabilitación de estructuras. Bueno, esta es una de las obras de ingeniería que a mí más me impresiona, y es el templo de Agripina o Panteón Romano. Es un domo, una cúpula que tiene 43.44 metros. Esto de aquí, el domo lo conforman prefabricados de concreto. ¿Cómo va a ser, Miguel? Sí, señor. Esos tipos, el cemento lo cogieron de la erupción del Vesubio, no sé, y hicieron unos prefabricados y construyeron esta maravilla, ¿sí? Y todavía se conserva. Claro que ha tocado hacerle mantenimiento para que se mantenga en pie, pero eso le entra la cantidad de gente que tú quieras y todavía está en pie y todavía está en el ambiente agresivo, ¿sí? Pero cuando comenzamos a utilizar el cemento Portland y el acero de refuerzo y los combinamos, ¿sí?, el cambio de la construcción fue sin precedentes, ¿sí? Pudimos hacer luces más largas, más esbeltas, bueno, maravillas. Las estructuras que en cientos de años no nos imaginamos se podrían construir, apenas se inventó el concreto reforzado, se pudieron ejecutar, ¿sí? Construimos estructuras majestuosas, pero este logro se nos subió la cabeza, ¿sí? Y entonces a las generaciones siguientes les enseñamos esa prepotencia y esa arrogancia diciéndole que el concreto era eterno,
Qué mentira tan grande. El concreto no es eterno. Primero que todo, pues él se degrada, se contamina, se daña. Y segundo, que requiere mantenimiento. Esta es una fotografía del muelle de Puerto Colombia recién construido. En su época fue el muelle más largo del mundo. Y esta es una foto de hace 10 o 20 años. Y aquí cuando se cayó, hace unos pocos años, ¿sí? Esas fotografías de mi hijo, se cayó. Y es que resulta que ese muelle, la estructura era en acero, miren. Era una estructura en acero. Cuando la construyeron y se dieron cuenta que se estaba oxidando muy rápido, fue cuando entonces le colocaron una camisa de concreto para protegerlo. Pero apenas dejamos de usarlo, lo abandonamos y más de 100 años ahí, pues el agua de mar contiene sales y las sales van penetrando, van dañando el concreto y después se mete el acero y ahí se acabó, ¿sí? Bueno, a mediados del siglo pasado, algunos ingenieros, los pioneros de la patología en el mundo, entre ellos Peter Emmons en Estados Unidos, se dieron cuenta por sus investigaciones que el concreto reforzado tenía una vida útil más bien corta. Pero si tú comparas, pues, la muralla china o las pirámides de Egipto, cualquier cosa que construyas tiene una vida corta. Ahora, cuando le metes el acero de refuerzo, ¿sí?, le haces la vida todavía más corta. Pero esos tipos al principio consideraron que el acero de refuerzo no solo era una maravilla para construir, hay luces de 20, después de 40, de 50 metros. No, no, al meterle tú el acero de refuerzo, le estás cambiando todo. Entonces, esa vida se vuelve corta. ¿Cuándo nos dimos cuenta que la vida era corta? Hace apenas 50 años, 40 años, ¿sí? Y aquí en Colombia empezamos a ver eso hace 30 y pico de años. Los concretos utilizados en un principio comenzaron a tener problemas serios a partir de los 30 o 40 años. Estas son plantas industriales de 80, 60 años, ¿sí? Bueno, estas no, porque este tiene el acero de refuerzo ya está corrugado. Pero en sitios donde tenían 40, 50 años, el concreto entonces, por ahí alguna especificación vimos. Primero, el concreto se agrieta. Por la grieta entra o se fisura. Por la grieta penetra el ambiente agresivo, ya sea marino, ya sea industrial, cualquier tipo de estos ambientes nocivos, y van oxidando el acero de refuerzo. Este proceso demora muchos años, ¿sí? Sin embargo, cuando el ambiente es muy agresivo con lo industrial y marino, en 20 años ya penetró. La velocidad de penetración es aproximadamente de 1 milímetro al año, ¿sí? En los ambientes más agresivos, a la orilla del mar o en contacto con el mar, y en los ambientes industriales, pues se puede aumentar hasta 2 milímetros por año. Culpamos entonces de esto al ambiente agresivo. Estábamos buscando a quién echarle la culpa. Entonces le echamos la culpa fue al ambiente agresivo en el que se encontraban construidas las estructuras en concreto. Sin embargo, hemos debido tener en cuenta qué tipo de concreto, qué es el recubrimiento del acero, todas estas cuestiones hemos debido tenerla en cuenta para poder diseñar la estructura. Ya vamos a ver cómo es la cosa. La calidad del concreto, sus propiedades y características forman parte crucial del diseño de la estructura. ¿Cuáles son esas propiedades y características? Hombre, la resistencia, que esa sí es la única que tenemos en cuenta, pero ya la durabilidad, la plasticidad, la manejabilidad, la cohesión, el tiempo favorable, la cronometría, la resistencia química, todo eso forma parte del diseño del concreto. Veamos algunas situaciones, ¿sí? Los ambientes marinos corresponden a las zonas ubicadas por lo menos a 20 kilómetros del mar, ¿sí? No es que estés en contacto con el agua del mar, no. A 20 kilómetros la brisa, el viento, transporta alguna de esas sales y penetra, ¿sí? No necesariamente, como les decía, teníamos que estar en contacto con el agua del mar. En las industrias, los procesos producen contaminantes que muchas veces atacan letalmente las estructuras en concreto, ¿sí? Se produce lo que se llama la lluvia ácida, que son los gases, se mezclan con las precipitaciones, le caen encima al concreto y penetran y van atacando, ¿sí? Van atacando el concreto, pero con crueldad, ¿viste? La contaminación ambiental en algunas industrias hace que este medio tan agresivo
requiere de estructuras con concretos especiales. No solamente con concretos especiales, se necesita que las estructuras sean protegidas. Hay muchos materiales para protegerlas. Hay unos que penetran, que son por impregnación, y hay otros que son elásticos, otros que son rígidos, pero existen muchas cantidades. Antiguamente, fíjate tú, cuando yo reparé hace muchísimos años el muelle, los espigones del muelle de Cartagena, encontramos que la estructura construida, carajo, que te digo, en los años 20, años 30, por la Andean, las estructuras estaban protegidas con algún tipo de asfalto, el cual se conservaba todavía cuando nosotros llegamos a hacer la intervención. O sea que eso hay que protegerlo siempre. Veamos los cuidados rápidamente. En la vida útil de las estructuras, o sea, cuando tú calculas la vida útil de una estructura, debes tener en cuenta que esa estructura se le va a hacer mantenimiento preventivo, ¿sí? O sea, si tú dices que la estructura va a durar 50 años, va a durar 50 años si tú le haces mantenimiento preventivo o curativo, si le haces mantenimiento. Si tú no le haces mantenimiento a la estructura, muy seguramente se va a reducir su vida hasta en un 60%, ¿sí? 30, 40%. Yo digo que si tú pintas todos los años tu estructura, pues se conserva mucho mejor. Tú ves que los ingenieros mecánicos pintan sus tubos y sus perfiles todos los años en la industria. Los ingenieros civiles no. Nosotros le decimos, esa vaina va a durar toda la vida. No, no, no. Tienes que protegerlo. Este mantenimiento de las estructuras ayuda a prevenir y evita tener que hacer grandes y costosas intervenciones para la reparación y el reforzamiento de las mismas, ¿sí? Esto es muy normal verlo en un muelle, pero como uno está arriba del muelle, uno casi nunca se mete por debajo, uno no ve eso, entonces uno no dice, no, eso está bueno, ¿cierto? Pero si tú ves pilotes, los pilotes hincados con camisa metálica, todos corroídos, ¿sí? Y cualquier bote, cualquier barco le pega a un muelle y lo agrieta y por ahí se mete la sal y empieza la corrosión del acero de refuerzo. Las nuevas obras de infraestructura en el país requieren de una, pero muy importante intervención. Es un lapsus aquí. Pero por lo general, las decisiones que se toman en este sentido se basan únicamente en bajar costos. Esos costos que se estiman al comienzo, pero la tarea es bajar esos costos. No importa cómo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que es que nosotros los ingenieros civiles hemos perdido el liderazgo en la construcción de nuestras obras, ¿sí? Ya nosotros no dirigimos las obras. Ya nos dan unas pautas y es bajar costos, y así no podemos. Entonces no podemos bajar costos bajando calidad, bajando cosas tan fundamentales. Nosotros tenemos que pararnos firmes. Primero, una excelente calidad, una buena calidad para poder nosotros responder por una obra. Y segundo, mantenimiento. Nosotros construimos las obras y ya terminó la obra, hasta luego Miguelito, y más nunca te vuelven a llamar. O sea, ya la obra no necesita más nada. Eso debe durar toda la vida y eso no es así. Debemos tener en cuenta la durabilidad. La protección de las estructuras y los posteriores gastos de mantenimiento, estudio de intervenciones en reparación, eso hay que tenerlo en cuenta. Tú debes entregar con tu obra un manual de mantenimiento y un manual de monitoreo. ¿Para qué? Para mantener la estructura. O sea, pañetarla es una protección. Pero si tú le haces un cajoncito y la encierras, no la puedes ver. Si tú le colocas un suelo raso a una losa, por debajo de una losa, pues periódicamente debes revisarla, ¿sí? Porque las grietas son las que avisan, son síntomas, no solo por el deterioro, sino por cualquier falla estructural. Cuando diseñamos debemos tener en cuenta el ambiente en el cual va a estar trabajando la estructura, dependiendo de la agresividad del ambiente. Es que especificamos los concretos no solo con la resistencia, hay muchísimas variables, ¿sí? La resistencia es una de las variables y está unida a todas. O sea, todas hacen referencia a la resistencia, pero hay que decir que debemos usar tal tipo de cemento, tal tipo de acero, tal tipo de protección, cualquier adición, ¿ok?
¿Qué debe contener básicamente un diseño? Porque es que estábamos diciendo en la primera diapositiva que las patologías de por daños en las estructuras de concreto se deben 40% a fallas de diseño. Bueno, ahí les resalté diseño, cálculo estructural. ¿Por qué? Porque es que pensamos de que eso es lo que es el diseño. No, señor. Eso lleva a un diseño arquitectónico muy importante. Diseño estructural, diseño geotécnico, suelos, cimentaciones, especificaciones técnicas de concreto, de acero, de todo este tipo. Sistemas de colocación del concreto, tipos de formaleta, sistemas de protección del acero de refuerzo, si es que quiere protegerlo, ¿sí? Diseño hidráulico, diseño ambiental, diseño eléctrico, protección de los concretos, plan de mantenimiento, y todo eso va correlacionado. Entonces tienen que comunicarse entre todos los que diseñan para hacer un diseño completo. Yo recuerdo cuando trabajé con Propilco, ahora se llama Etencia, nos dirigía, el gerente era Napoleón de la Rosa, y hacíamos todas las semanas reuniones de todos, o sea, los ingenieros eléctricos, los ingenieros mecánicos, los ingenieros civiles, los ingenieros químicos, todos nos reuníamos, compartíamos, hablábamos, y sacamos una obra fantástica en un tiempo fantástico y con una calidad extraordinaria, ¿sí? Tienen que estar todos, porque no es uno el que lideran, todos son importantes, todos los aspectos son importantes. Entonces, si tú hablas con el de la hidráulica, que él va a meter un tubo por aquí, entonces tú debes tener en cuenta que debes dejarle un recubrimiento por todos los lados, debes sellar esto y aquello, ¿sí? Lo mismo que el ingeniero mecánico, no es que van a romper una viga porque por ahí va a pasar un ducto o va a pasar esto, no. Tienes que ponerte de acuerdo y recalcular y reforzar lo que haya que hacer, ¿ok? Bueno. El ataque más crítico que afecta a la durabilidad del concreto reforzado en nuestro medio es la penetración del cloro y los sulfatos presentes en el agua de mar y en las industrias, con diferentes grados de severidad. Hay unos que son crónicos y otros que, pues, cuando están más lejos es menos agresivo. Todo depende, eso sí, de lo que tú construiste, ¿ya? ¿Qué pasó? Bueno, este es un gráfico con la salinidad de los mares en el mundo. Mira. Ven aquí, el rojo es lo más salado y el morado es lo menos salado. Resulta que en la costa pacífica colombiana tenemos el azulito que es menos salado que en la costa norte de Colombia. Es rojito, es amarillito, verdecito, hay más sal. En el Mediterráneo ni se diga, y en estos mares de por acá, espantoso, ¿verdad? Entonces hay mares que son más salados, hay ambientes más agresivos que otros, a eso súmale los vientos, las corrientes, ¿cierto? Y este es un gráfico con las temperaturas promedio de los mares. Eso es otra cuestión muy importante, ¿sí? Y aquí vemos las temperaturas que están asociadas con las corrientes, ¿ya? Todo eso influye en el medio ambiente y en la agresividad del agua de mar a las estructuras. El salitre está presente siempre en la vida de todas las estructuras cercanas al mar. Las estructuras en ambientes marinos e industriales se deterioran inevitablemente. Oye esa palabra, inevitablemente, siempre se van a deteriorar. Eso no puedes hacer nada, ¿sí? El proceso de corrosión de las armaduras del concreto es un proceso irreversible. Por acá, por la costa, hay un dicho y es que plátano maduro no vuelve a verde. Eso cuando arrancó ya se fregó. O sea, ya eso no se puede devolver. Una vez que se inicia el proceso de corrosión o de oxidación del acero, agárrate. Lo único que puedes hacer es de pronto, no lo puedes detener. De pronto lo que puedes hacer es bajarle un poco la velocidad de corrosión. Eso es lo que puedes hacer, controlarla. Y controlarla. Las etapas del proceso de corrosión de las armaduras, que es lo peor que se presenta de daños en las estructuras en concreto por ambientes agresivos, lo que más afecta es la corrosión. El proceso son dos pasos. Primero, la incubación y segundo, la propagación. La incubación puede durar entre 1 y 5 años y la propagación entre 5 y 30 años. La propagación de la corrosión, ¿sí? El periodo de incubación depende de factores como la calidad del concreto, ¿sí? En eso está incluido la durabilidad,
La calidad del acero. ¡Epa! Ya empezó. Sí, señor. Nuestro acero de refuerzo en Colombia, en un porcentaje muy, muy alto, es producto de siderúrgicas. O sea, cogemos la chatarra, la reciclamos. El otro sistema de producción de acero son las acerías Paz del Río, y tenemos, creo que son una sola acería. Entonces, el mercado de construcción está básicamente copado con las siderúrgicas. Son las que nos suministran la mayor cantidad de acero. Entonces, el acero de siderúrgica es mucho más corroíble que el acero de acería, ¿sí? Los aceros de siderúrgicas son más susceptibles a la oxidación, a la corrosión, que el acero de las acerías, ¿sí? Además de eso, el otro factor es el recubrimiento del acero, la protección del concreto, la protección del acero y la ubicación de la estructura, ¿sí? Cabe anotar, yo creo que más luego voy a hablar de eso, que sobre la calidad del concreto, que nosotros en este país tenemos una calidad del concreto fantástica. Nuestras cementeras están produciendo unos cementos de altísima calidad y de desempeño. Tú puedes conseguir lo que tú quieras, ¿sí? Concretos de altísima resistencia, concretos con una durabilidad fantástica, ¿sí? Pero si tú sigues usando el mismo acero corroíble, pues, ¿qué estás haciendo mismo? ¿Ah? Entonces, si quieres que dure más, porque aquí ya tenemos que estamos diseñando puentes para 100 años, entonces, pues, la idea es obviar esta cuestión de que el acero que estamos usando es un acero corroíble. Entonces, hay maneras, pues, de obviar eso, y es haciendo estructuras preforzadas, o sea, pretensadas, postensadas, para mejorar esta cuestión. Bueno, la incubación de la corrosión, en la incubación, en este proceso, no encontramos deterioros visibles, son imperceptibles, o sea que es invisible, ¿sabes? No se nota. Aunque el proceso se inicia apenas terminamos la construcción, en la segunda etapa comienzan a aparecer los primeros síntomas del deterioro y los mal llamados daños localizados. Yo, los que han oído conferencias mías, yo soy de los que pienso que el daño puntual no existe y los daños localizados tampoco existen. Eso cuando tú encuentras una grieta como la que está en la foto, paralela, si es una viga y es paralela al acero de refuerzo, compadre, eso ya, todo eso está oxidado, todo eso está corregido, ya llegaste tarde. Cuando ocurre esto, de que empiezan a salir esas grietas, ya la estructura está completamente afectada, ¿sí? Los síntomas más comunes para detectar este fenómeno son grietas, como las que están aquí, deformaciones, manchas como esta, decoloraciones, mírenlas, etcétera, etcétera. Pero él avisa. Lo que pasa es que si nosotros no tenemos cuidado de hacer un monitoreo con personal idóneo, pues si tú mandas a cualquier loco a mirar eso, él lo ve bien, ¿sí? Y ve el concreto con una mancha, pero ni se da cuenta, a él le parece que eso está normal, ¿sí? Pero si una persona idónea que sepa de esto hace una inspección y dice, oye, párale bola, que ya empezó el proceso y ya lleva tanto tiempo. Cuando llegamos al punto que vemos en la foto, la situación es crónica y requiere acción inmediata. Miren, aquí tenemos el acero de refuerzo, ya perdió sección. En algunos sitios, ya el acero perdió completamente la sección, ¿sí? En algunos sitios ya desapareció el concreto, ¿sí? Eso es grave, ¿oíste? La estructura por lo general avisa. Es por eso muy importante hacer inspecciones y monitoreo, ojo, con personal que sepa de esto. ¿Sí? La última etapa de esta cuestión es cuando la estructura se encuentra con corrosión generalizada del acero de refuerzo, como estamos viendo aquí. Ustedes aprecian aquí las pérdidas de sección. No es constante, ¿ah? Es un pedacito aquí, otro pedacito aquí, y eso es lo mismo que si estuviera todo.
Y fíjate, tú dices, no, aquí hay un pedacito de varilla buena, pero todo esto está dañado, entonces tú no puedes dejar esto aquí porque ya está picado, quien dice, picado de culebra, ya, de eso se va a llegar, va a contaminar el resto. Cuando hay corrosión generalizada, ocurre entonces lo que se llaman los desprendimientos del concreto y el acero ya empezó a perder su sección. O sea, en los parqueaderos de los edificios, normalmente no le paran bola a esto, no le prestan atención, sino que cuando un pedazo de concreto se cae encima del carro del presidente de la Junta de Copropietarios, entonces ya el problema es grave, ¿sí? ¿Sí? Y para ocurrir eso, tiene que pasar mucho tiempo, tiene que entrar el agente agresor, la sal o el sulfato o lo que sea, entra y este proceso de oxidación hasta producir escamas e hincharse el acero puede durar 10, 15, 20 años, ¿sí? Si tú lo coges a tiempo, te sale mucho más barato la recuperación y la rehabilitación de la estructura. Pero cuando ya esto llegó a este punto, ya no hay nada que hacer, como dice Carlitos Arcila. ¿Oíste? El acero ya pierde su sección, se cae el concreto y ya no hay nada que hacer, ya hay que proceder inmediatamente. Los daños puntuales por corrosión del acero no existen, eso no existe. Repárame este pedacito de aquí y a los 2 metros otro pedacito más y eso no se puede hacer así. ¿Por qué? Porque cuando eso ataca, ya ataca completamente. Si tú llegas a este estado y quieres reparar pedacitos, no, estás mal. De pronto en un comienzo puede pasar, se puede aceptar. En las estructuras marinas industriales, como también en los muelles y puentes, los daños en la superficie más cercana al agua, que es precisamente el más difícil, es el que tenemos que inspeccionar. Nosotros tenemos que inspeccionar es aquí abajo, ¿sí? Revisar aquí abajo, llevar luces, una balsa, revisar, ¿sí? Gastamos mucho más plata decorando, ¿sí? Poniendo unas maticas aquí, que haciendo una inspección. ¿Ah? Por otro lado, aún después de reparadas las estructuras y protegidas, hay que hacerle monitoreo. Este es un muelle en Cartagena que nosotros reparamos hace 30 años, ¿sí? Se reparó, se protegió con resina epóxica, ¿sí? Y después de 25 o 30 años encontramos esto. ¿Y eso por qué? Porque durante 25 o 30 años no se le hizo inspección. Si tú le hubieras hecho inspección cada 5 años, hubieras encontrado este foquito y lo hubieras arreglado, ¿sí? Pero ya no, ya esto no es un daño puntual. Después de que se entregó la obra, no hubo más inspecciones, ni monitoreo, y mucho menos mantenimiento. Y entonces voy a echar otro puyazo. ¿Qué pasa? Que las personas que están a cargo del mantenimiento no tienen ni idea de esto, no tienen ni idea. Y le parece caro todo, ¿sí? Entonces, cuando ya tú vas a hacer la intervención, ya vale muchísimo dinero. Si tú lo tomas a tiempo y te gastas todos los años una platica revisando, no llegas hasta acá. Donde de pronto ahí es hasta que restringir el tráfico, restringir la operación, y eso sí es grave, ¿sí? Desde que estamos en la etapa de construcción en ambientes agresivos, ya sea en ambientes marinos o en ambientes industriales, los ambientes van afectando las armaduras, penetrando por el concreto y en corto tiempo atacan. Van atacando las armaduras. Mira, no hay nada peor que en un ambiente de esto, lo que se llama la nube, y el salitre se va en una nube y ataca las estructuras. O después de que llueve, el ambiente recoge sales que están en el aire y ellas penetran por el concreto, ¿sí? Y en corto tiempo lo atacan. Entonces parece que estuviera bien y no, mira, ve, ya esto empezó. Esto tenía construido varios meses, pero ya empezó a hacerle daño. No necesariamente tiene que estar la estructura en contacto con el agua de mar. Cualquier lluvia recoge el salitre, penetra en el concreto, y además las nieblas o las nubes con salitre son a veces muchísimo más peligrosas. Es la razón por la que los puentes de gran altura hay que protegerlos cuando los están construyendo. ¿Por qué? Porque después en la punta del mástil ir a reparar o ir a protegerlo es mucho más costoso cuando tú bajas todas las grúas y esas cuestiones, todas las estructuras. El ataque del ion cloruro y los sulfatos son mortales
y ocurren en muy, muy corto tiempo, meses. Ellos van penetrando y tú crees que está bien, pero el veneno está adentro, el mal está allá adentro, y con el paso de los años, 5 o 6 años, empiezas a ver ya los problemas. Los daños, cuando estás construyendo una estructura, no se deben dejar avanzar, pues eso se contamina muy rápidamente al resto de la estructura. Algunas obras de infraestructura requieren ser intervenidas antes de darse al servicio, sobre todo en ambientes marinos y industriales. Mira, hay un caso y es cuando van a pintar un edificio en Barranquilla o Cartagena. Hay que lavar la superficie, bien lavada, y pintar. Pero entonces tú ves el tipo con una manguerita y una presión de un PSI lavando la pared, y la lava por la tarde y la pinta al día siguiente. Ya al día siguiente ya se contaminó con la noche, ya. Entonces tiene que ser un lavado, un buen lavado, con una máquina de hidrolavado, ¿sí? Un equipo mínimo 2000 PSI, y de inmediato pintar para que pueda funcionar la protección. Tratamiento, veamos. Estas son las técnicas básicas de reparación por corrosión de armadura. Básicas, ¿oíste? Esto no es lo último en Guaracha, no, señor. Esto es lo que yo he sacado con base en mi experiencia de lo que debe ser un proceso de reparación. Primero, la logística de andamio y seguridad. Eso es el primer punto. Escoger los andamios, escoger las líneas de vida, escoger los anclajes, escogerlos muy bien. Todo eso requiere de diseño, ¿sí? Tienes que inventarte un sistema para llegar. Normalmente lo que se daña es donde tú no puedes llegar. ¿Por qué? Porque no lo arreglan nunca. Eso está muy lejos, eso está muy difícil llegar, y eso va avanzando y va avanzando. Bueno. Luego viene el proceso de demolición de los concretos afectados, y es que si el acero de refuerzo está oxidado, tienes que retirar el concreto que lo envuelve, tienes que retirarlo. Pues llámalo demolición, llámalo picar, llámalo como quieras. Yo le digo demolición de ese concreto. Esa demolición es una demolición muy, ¿cómo te diría? Es una demolición muy especial. No es tumbar así, que llevas una retroexcavadora y con un demoledor eléctrico, un demolidor hidráulico. No, esto tienes que usar unos equipos especiales, y es casi como si estuvieras haciendo una escultura, ¿sí? Tiene que ser secciones pequeñas, en formita de cajón, ahorita lo vemos. Luego de que descubres el acero, debes hacerle una limpieza con un método abrasivo, que yo considero es el wet blast el más idóneo. Esa limpieza del acero es para que desaparezca la corrosión, ¿sí? Y después puedes o no puedes, pero lo mejor es proteger el acero de refuerzo descubierto. Una vez terminas la limpieza, lo proteges con un inhibidor de corrosión tipo Epoxen. Aquí en los ambientes agresivos, como cercanos al mar o en los industriales, los inhibidores acrílicos no funcionan muy bien. Esa es mi experiencia. Yo utilizo inhibidores Epoxen. O colocación de ánodos de sacrificio, ¿sí? Que eso se está utilizando últimamente con mucho éxito. Luego, yo recomiendo hacer la pasivación del acero embebido. O sea, mucho acero que tú no descubres, ahí está, dentro del concreto, tú no lo alcanzas a descubrir porque consideras que está bien, o que el inicio de la corrosión está muy leve. Entonces lo mejor es proteger, pasivar ese acero. ¿Con qué? Con un inhibidor de corrosión por impregnación. Esto es una pinturita que tú se la echas y ella penetra y no deja que se corroa el acero enseguida. O sea, disminuye la velocidad de corrosión. Es muy bueno para complementar el proceso de reparación de la estructura. Luego se colocan los conectores o anclajes y se imprima con resina epóxica la superficie para pegar el concreto de segunda etapa o mortero segunda etapa. Esto, las hojas técnicas de los productos de químicos de construcción, las hojas técnicas de las resinas para impregnación de los concretos para pega, dicen en una letrica chiquita al final que no se le puede dar completamente
la responsabilidad de pega de un concreto viejo con un nuevo a los anclajes químicos. No podemos. No, es que yo lo pinto con resina y eso pega porque pega. No, no. Eso no necesariamente es así. Entonces, no corra riesgos y colócale entonces unos ganchitos. Después vamos a ver cómo son esos, ¿sí? Luego de ese proceso de colocación, imprimación de la resina, se coloca la formaleta o lo que vayas a utilizar y viene lo de la recuperación de la sección de molida. O sea, la sección de concreto que retiraste debe reemplazarla con un concreto de segunda etapa. Este concreto debe tener ciertas características. Debe ser sin retracción, o sea, debe tener retracción controlada. Debe ser sin contracción, perdón. Debe tener retracción controlada y en lo posible ser autonivelante. Es lo mejor para evitar vibración y segregación, ¿sí? Puedes aplicarle, yo opino que se le debe adicionar microsílica para aumentar la compacidad, para aumentar la adherencia, para aumentar muchísimo la durabilidad, ¿sí? La adición de fibras, yo utilizo fibras de polipropileno de esas de 3D, 3 dimensiones, ayudan mucho, no te salen grietas ni fisuras, y entonces estás cerrando la posibilidad de que vuelva a penetrar el ambiente agresivo. Y el uso de un acelerante sin cloruro e inhibidores de incursión de nitritos, ¿sí? Si tú utilizas la protección de acero descubierto con epoxén o ánodo de sacrificio, no hay necesidad de que uses inhibidores de corrosión con base en nitritos, ¿sí? Puedes utilizar uno de los dos, ¿sí? Y el acelerante sin cloruro, hombre, es para que el concreto empiece a funcionar rápido. Cuando tú recuperas una sección, ¿sí? Lo más importante es que se adquiera la resistencia rápido para que el parche, el remiendo que hiciste entre a funcionar inmediatamente, ¿sí? Entonces lo mejor es que tengas una buena resistencia a los 3 o 4 días, ¿ok? Y muy importante, esto sí es, ojalá que todo el mundo lo tenga en cuenta, utilizar cemento de uso estructural. No usemos cemento de uso general para reparar estructuras. El cemento de uso general tiene su uso para pañete, para pega de ladrillos, de bloques, pero para reparación, oye, invariablemente cemento de uso estructural. Ahora, si utilizas otro sistema de recuperación de sección, como los microconcretos o morteros lanzados o proyectados como Shotcrete, ya las condiciones del concreto son distintas. Pero les cuento que al final les tengo una fotografía, un video sobre cómo funciona este sistema, el cual es realmente fantástico, maravilloso. A nosotros nos ha funcionado muy, muy bien. Muy, muy bien. Luego de que ya recuperaste la sección, vienen los recubrimientos de protección. Puedes hacerlo con resina epóxica o acrílica y el sello de juntas con butilos o poliuretano. Bueno, vamos a pasar rápido que se me está acabando el tiempo. La elección de los andamios adecuados son el secreto de una intervención exitosa, ¿sí? Los andamios, por supuesto, certificados, pero en este caso son unos andamios multidireccionales, ¿sí? En sitios difíciles. Este es Juan Manuel Millo, este me regaló esta foto. El acceso a las zonas a intervenir pesa mucho. Los costos de la obra, pesa mucho en los costos de la obra porque de ello depende la seguridad y el rendimiento de la estructura. ¿Cuándo forraremos un edificio así, aquí, por aquí, para repararlo? Bueno, la clave es el uso de andamios certificados. En este caso son andamios multidireccionales, los cuales deben ser diseñados, calculados y anclados debidamente. Todo esto requiere diseño. Debes tener en la obra, ¿sí?, o en la empresa, un tipo que haya hecho curso de andamiero y una persona que nos calcule, nos asesore. Los mismos que te venden o te calculan el andamio te enseñan cómo se calcula y cómo se colocan los andamios cuando hay determinada altura, ¿ok? Otra opción muy interesante son los andamios suspendidos eléctricos o neumáticos, como estos que están aquí, son los Sky Climber. Son andamios en aluminio con módulos de 3 metros, le puedes dar la figura que tú quieras. Y la ventaja es que se pueden montar de arriba para abajo, porque esto es una planta industrial donde aquí abajo tienes puros tubos, máquinas, bombas, válvulas, y pues montar el andamio es difícil, es una galleta terrible. Entonces, este tipo de andamios son los ideales para esta situación. Otro sistema es este, que es un andamio español, es andamio Camac, son los andamios de corredera. Aquí tú ves un par de elementos que se llaman correderas, son como unas columnas, y colocas el andamio. Esto puedes lograr grandes longitudes y una velocidad
muy, muy buena para su colocación de los materiales. Aquí tenemos al lado un andamio de caída del lado que es suspendido, ¿sí? Muchas veces, reparando o reforzando puentes, hemos implementado el uso de plataformas, tarimas rodantes por debajo del tablero porque realmente a veces no se puede. Cuando estás en un vacío, en un puente, no puedes colocar un andamio multidireccional de 25 metros de altura. Entonces, nos inventamos tarimas, plataformas, y aquí tenemos una de ellas, sí. Perdón. Bueno, esta es una tarima que nos inventamos para trabajar. Obsérvese que esas vigas todas llevan un nivel distinto, ¿sí? Todas llevan un nivel distinto, entonces tienes que graduar la plataforma de tal manera que puedas cubrirlos todos, ¿ya? Entonces, y el hecho de que ruede por debajo del tablero, pues es una ventaja muy grande, porque puedes correr muy rápidamente y hacer las intervenciones con seguridad y con eficiencia. Otro sistema de acceso distinto al andamio convencional es el manlift, muy utilizado, es muy versátil, es muy seguro y pues a veces no te dan mucho tiempo para ejecutar este trabajo, entonces montar un andamio y quitarlo realmente es difícil, entonces pues llevas una maquinita esta y haces el trabajo. Esto para sello de juntas, esto en un túnel, esto es una foto de Juanma también, ¿ves? Para colocarla pues realmente pues es muy muy versátil. Aquí la tenemos en otro trabajo. También hay estos de tijerita, ¿sí? Para sitios difíciles, cada cual requiere ese. Bueno, muchas veces, sobre todo aquí en nuestro medio, con las limitaciones que tenemos, nos toca inventarnos sistemas especiales, pero que al mismo tiempo tienen que ser eficientes y seguros. Esto fue en el muelle de Monómeros, Barranquilla. Para la viga de borde, que es esta de aquí, utilizamos este invento que hicimos, ¿no? Un andamio que rodábamos con la mano, ¿sí? No había necesidad de ponerle eléctrico ni nada. Y con eso cubrimos todas las vigas de borde, ¿sí? Bueno, normalmente la mayoría de actividades en una rehabilitación o reforzamiento se ejecutan sobre los andamios. La gente montada sobre los andamios, anclada y agarrada en ellos, ¿sí? Utilizamos varios equipos para la demolición. Vamos a hablar ahora de la demolición. El primer aspecto, ya hablamos de la logística de andamios y seguridad, ahora la demolición. Utilizamos chipping hammer, unos martillos neumáticos o demoledores neumáticos. También podemos utilizar eléctricos, muy eficientes, producen menos ruido, son más livianos. Eso lo usamos para volúmenes pequeños o medianos, obras donde el ruido les molesta, digamos en un edificio que vas a reparar, donde hay restricción por ruido, por vibraciones. Estos son los equipos ideales. Los hay de varios tipos, ahí está la fotito, de varios colores, de varias especificaciones, ¿sí? Puedes escoger las puntas. Y los chipping hammer o demoledores neumáticos, estos deben ser livianos para poderlos utilizar en superficies verticales y sobre cabeza. Los hay con cachas de aluminio que son mucho más livianos, ¿sí? Y son simplemente para, fíjate tú aquí, descubrir el acero de refuerzo, por lo menos 2 centímetros, 20 milímetros detrás del acero, ¿sí? Hasta encontrarlo en buen estado y con una longitud mínima. O sea, si el acero de refuerzo está oxidado aquí, tiene que picar por lo menos 40 centímetros para acá, para que garantice de que está en buen estado, ¿sí? Estos utilizan un compresor de aire portátil, y estos son varios tipos de martillos, y este es el tipo de demolición que tenemos que hacer. Estos demoledores consumen, los pequeños, para demolición sobre cabeza, consumen entre 15 y 30 CFM, pies cúbicos por minuto. Pero los hay también de los que consumen entre 30 y 45, los que son para demoliciones de piso, como en este caso, ¿sí? Pero estos equipos ya requieren de 2 operadores, porque son más difíciles de manejar, son más pesados, producen más vibración. Las demoliciones para reparar concreto no son fáciles ni baratas. Muchas veces los operarios tienen que hacerlo en unas posiciones incómodas, como aquí en el videito, y el rendimiento pues se disminuye muchísimo, ¿sí? Esta labor de descubrir el acero corroído es más bien parecida a la de una escultura, como les decía.
se requiere de un cajón rectangular con aristas definidas. Aquí mira todo lo que nos tocó hacer en el muelle monómero. Unas balsas tipo catamarán, ¿sí? Y los tipos montados en una silla de celador, le decimos aquí, una silla de celador. Tipo, vigila con un ojo, duerme con el otro. Particularmente considero que no se deben cortar los bordes con una pulidora. Hay algunas especificaciones que lo piden. Yo pienso que se debe definir el cajón lo más recto posible, pero y tratar de hacerlo lo más ortogonal. Debes hacer una figura ortogonal, sin chaflanes, tratando de seguir líneas rectas. La mayoría de las veces el acero está oxidado aparentemente aparece como bueno, pero y los signos de oxidación están pequeñas, pero tú no puedes dejar el más mínimo, la más mínima evidencia de corrosión, porque por ahí se vuelve a ir toda la estructura. Es fundamental por eso descubrir 30 o 40 centímetros después de encontrarse sano el acero embebido. ¿Sí? Pueden quedar pequeñas islas con... No, eso no es sano. Eso no está bien. Dejar una islita, o sea, este pedacito de aquí, a mí me han tocado interventores, este pedacito de aquí, déjalo. Ay, Dios mío. Este otro pedacito de aquí está bueno, déjalo. No, es mejor picarlo todo para que sea un conjunto monolítico y es más confiable. Entonces, pues, darle una figura tipo esta, ¿sí? Una figura ortogonal como esta, no dejes islas. Bueno, de acuerdo a esto de que descubres el acero con pruebas de que pasaron los 2 centímetros, una medida eficiente es que el dedo del operador. El dedo puede medir 2 centímetros. Ya pasó, entonces después lo mide. La limpieza del acero es de primordial importancia. Debes hacerlo por medios abrasivos que garanticen la limpieza acorde con los estándares internacionales. Este sistema que estamos viendo aquí es el sistema de Wet Blast, ya que es un sistema que no contamina, o sea, no produce esa nube de polvo espantosa, ya que se le echa agua, entonces lo que te queda es el agua mezclada con la arena y tú la puedes recoger más fácilmente. Bueno, los equipos básicos para, vamos a ver, los equipos básicos para el Wet Blast, en este caso estamos haciendo preparar superficie para un reforzamiento, pero el proceso es el mismo, ¿sí? Lleva una indumentaria especial, tenemos aquí un compresor, una tolva y un equipo este es un respirador, el tipo este respira aire que le produce pasa por este filtro y tiene su aire acondicionado ahí para que trabaje bien. Y el cajón de la bomba de Wet Blast, que es la que produce, la que manda el agua para que se mezcle con la arena y pueda hacer el abrasivo. Estos son los perfiles de los concretos para el Wet Blast, ¿sí? Estos son para metal, ¿sí? Estos son perfiles para concreto. ¿Tú a dónde quieres llegar? A el CSP3, CSP8, para cuando haces concreto lanzado tienes que usar este. Para el acero existen los CCSP, SP. Entonces, nosotros utilizamos el SP12, ¿sí? Que es el limpieza con agua, con arena húmeda. Y antes utilizábamos el SP6, que es el gris comercial, ¿ya? Los métodos de limpieza manual-mecánica o con químicos son totalmente, inadecuados para la reparación de estructuras. Yo lo he visto por ahí en especificaciones. Limpieza manual-mecánica. Eso no existe en ninguna parte. En ningún manual de limpieza de acero existe ese método de limpieza manual-mecánica, ¿sí? Uno debe referirlo al SSPS, el SP tanto para los aceros. Y para los concretos es el ICRI, ¿sí? Ahí lo vamos a ver más luego. Bueno, una de las claves para que la corrosión se detenga, porque esto es para detenerla, no es para quitarla completamente, vamos a bajarle la velocidad. Para que esa corrosión se detenga, es una limpieza eficiente que garantice que el inhibidor se vaya a aplicar, se adhiera adecuadamente sobre el soporte. ¿Sí? Veamos aquí. Otra de las funciones de la limpieza con Wet Blast, y es importantísima, pero importantísima, más de lo que tú te imaginas, es eliminar eficientemente la microfisuración del concreto producto de la demolición. Cuando tú demueles, quedan algunos planos y algunas fisuras que de pronto ni se alcanzan a ver, planos con microfisuración que cuando tú le echas el concreto se desprende, ¿sí?
no queda completamente limpio. Entonces, la función del wet blast es limpiar el acero y limpiar el concreto quitando la microfisuración. Una vez que se limpia con métodos abrasivos, se procede a protegerlo de inmediato con un inhibidor de corrosión. Yo uso el Epoxem, ¿sí? Que me parece bien. Antes de colocar el concreto de reparación o la camisa o lo que vayas a hacer para ampliar la sección, se deben colocar unos ganchos, de lo que les estaba hablando ahorita, ¿sí? Entre el concreto viejo y el nuevo. No solamente coger y pintar esto, imprimarlo con un inhibidor con una resina epóxica, no, debes colocarle unos ganchitos que a la vez te sirven para colocar el acero de refuerzo o para hacer la separación, que no te toque colocar entonces arepas o panelitas ahí para que la formaleta no se te... No, con esto obvias todo esto, lo amarras bien. Entonces, esto es lo que se denomina anclaje mecánico. Anclaje mecánico. Haces una perforación, ¿sí? Y la distancia entre estos anclajes mecánicos la da el ingeniero estructural. Antes le decíamos calculista. Bueno, el ingeniero estructural nos da esa distancia, ¿sí? Luego de que colocas esto, la pega entre el concreto y el viejo y el de segunda etapa, a no ser que sea concreto de mortero lanzado, la hacemos con imprimante epóxico. Ese imprimante epóxico debe fraguar en 4 o 5 horas para que te alcance a ti, te dé tiempo a poner la formaleta y aplomarla y asegurarla y poder fundir, ¿ya? Una vez aplicado el imprimante epóxico, colocada la formaleta, hacemos el vaciado del concreto. Utilizamos formaletas autoportantes, o sea, las formaletas deben estar pegadas a la misma estructura, las anclas aquí abajo y las anclas aquí arriba, de tal manera que si se mueve el elemento, se mueve la formaleta, no hay ningún problema. ¿Sí? Esto se soporta invariablemente con anclajes. Pueden ser anclajes temporales de esos de rosca o anclajes químicos. No te aconsejo el anclaje químico para soportar la estructura. Lo mejor es, tú haces una perforación, colocas un chazo con rosca interna y después colocas un pedazo de varilla roscada que soporte esto, ¿sí? Todos esos chazos, la mayoría soportan una formaletica de esta de 15 centímetros de espesor de concreto, lo colocas y luego puedes recuperar la varilla. El personal debe ser, el que vas a utilizar para hacer esta obra, para hacer este tipo de trabajo, debe ser calificado y certificado para que les dé el tiempo de aplomar, asegurar, componer la formaleta y fundir. En sitios de difícil acceso, hacemos fundidas con volúmenes pequeños, entre 200 y 500 litros por cuadrilla, para tramos manejables. Utilizamos mezcladoras pequeñas que producen entre 30 y 40 litros por vallada, ¿sí? Cuando recuperamos las secciones con concretos predosificados, la colocación del concreto es totalmente manual. Bueno, eso fue cuando escribí esa vaina hace tiempo, ¿verdad? Antes lo hacíamos manual, con baldes, y solo se producía lo que se iba a utilizar. Ya hoy en día, fíjate, ahí dice Miguel García, ya hoy en día colocamos estos concretos con bomba. Sí, señor, con bomba colocamos estos concretos. Producimos concretos de alta resistencia, temprana y final, con adiciones para obtener alta durabilidad, concretos autonivelantes, sin fisuras, que no requieran vibrado, utilizando siempre equipos idóneos y operadores calificados y certificados. El rendimiento puede ser, como decíamos, entre 200 y 500 litros de concreto por cuadrilla, dependiendo del grado de dificultad que está fundiendo. Entonces, para fundir todo este muro, fundimos primero este pedazo, al día siguiente el otro, y ahí vamos haciendo, ¿sí? Por lo tanto, los costos de esta actividad son muy altos. No podemos comparar una reparación con una construcción, ¿sí? Porque tú estás aquí remendando y tienes que montar tremenda infraestructura para hacer muy poquitos metros cúbicos. Estas técnicas de reparación suelen costar entre 10 y 30 veces lo que cuesta hacerlo nuevo, pero muchas veces no puedes tumbar la estructura. O sea, tú para poder tumbar una chimenea de una planta industrial, pues tú tienes primero que construir la otra chimenea. Luego pasar todos los sistemas mecánicos, eléctricos, hidráulicos, y después que la puedes tumbar. Entonces, pues muchas veces se opta por reparar. Lo mismo que un puente. O sea, tumbar un puente, uy, no.
tienes que sacar de servicio, hacer una variante, poner un puente temporal. Bueno, miles de... Y la cimentación, todo esto, ¿sí? Los ambientes agresivos no se quedan quietos, ¿oíste? Mientras reparamos, siguen contaminando. Entonces hay que estar pendiente, y si tú vas a aplicar una protección o vas a echar un encamisado o algo, tú tienes que lavar la superficie porque seguramente si está cerca al mar ya está contaminada de sales. Entonces, si tú lavas, no debes dejar transcurrir más de 3 horas después de lavada la superficie para poder tratarla, ¿sí? 3 horas, ya de un día para otro, eso no funciona. Esta es la apariencia de un concreto preosificado utilizado para recuperar secciones con resistencias mayores a 4000 PSI a los 2 días. Los concretos de reparación no deben presentar fisuras. El secreto es usar siempre fibras y adiciones adecuadas, como la microsílica, más de un correcto curado y una relación agua-cemento entre 0.26 y 0.30. Mira, el curado, si tú no curas bien esto, se te puede bajar la resistencia hasta en un 50%. ¿Sí? Entonces, curar no es echarle una membrana de esas blancas o rojas, no. Puedes echarle la membrana, pero cura con agua. Y debes estar echándole agua 3, 4 días después de fundido. Entonces, colócale sacos de fique. Pues nosotros encontramos por allá, un día nos quedamos varados, los sacos de fique se acabaron, y entonces utilizamos geotextil. Papá, qué cosa tan buena. Funcionó a las 1000 maravillas y dura muchísimo más que un saco de fique. No estoy haciendo propaganda a nadie, ¿oyó? Bueno, otro sistema de reparación y recuperación de secciones de concreto afectado es el de microconcretos lanzados. Un momentito. Ya se me está acabando el tiempo. Ya estoy terminando. Este sistema es el que estamos utilizando con mucho éxito en nuestras últimas intervenciones, ¿sí? Pensábamos que era muy difícil, que era muy complicado, que no, pero ¿qué va? Mira, al lado izquierdo ven ustedes un videito de el concreto lanzado. Eso fue la losa de el muelle ¿a qué Barranquilla, monómetro? La losa la recuperamos con concreto lanzado. En este de la mitad, la diapositiva de la mitad, vemos la plasticidad del concreto que utilizamos para lanzar, ¿sí? Era un concreto especialmente diseñado para el caso. Nos tiramos varios meses diseñándolo, investigando, ¿sí? Hicimos ensayos, te digo, más de 2 meses. Nosotros gastamos cemento que dio miedo. Y producimos un concreto fantástico, ¿sí? Con esta máquina, que es una bomba de concreto que lanza, ¿sí? Esta es una bomba que lleva aquí de pistón, y aquí tiene la boquilla de lanzado, que es esta misma boquilla, y aquí, en el portaboquilla, por aquí entra el aire que suministra un compresor. El compresor, y en el aire del compresor va el aditivo que es hiperacelerante o ultraacelerante, ¿sí? Lanzábamos el concreto, el cual fraguaba en 60 segundos. En 1 minuto ya estaba fraguado. Entonces tú ibas lanzando y ahora puedes mirar, y unos tipos atrás allanando, enrasando y allanando. Fíjate, ahí están. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que a los 5 minutos de haber lanzado ya estaba el concreto listo y ya estaba funcionando, ¿sí? La resistencia, vieron, fantástica. Se nos pidió concretos de 4000 y todos los concretos lanzados calificaron para 4500 pesos, ¿sí? El resultado excelente. Es un sistema de reparación que se usa en muchísimas partes del mundo últimamente. Yo pensé que, bueno, que estábamos muy atrasados, pero que va. Nosotros aquí en Colombia realmente estamos a la par de mucha tecnología. Toca al principio, pues, sacrificarse, hacer ensayos, mirar, pero el resultado es maravilloso. Reparar con concreto lanzado es una experiencia, pues, fantástica. Se demora muchísimo menos, es mucho más eficiente. El rebote, ustedes están viendo el rebote ahí, ¿no? Pues, depende también de los materiales que utilices, depende de los porcentajes de adiciones. Sí, eso básicamente lleva cemento de uso estructural, lleva microsílica, lleva fibra,
lleva un hiperplastificante y el super ultra aditivo acelerante. Aquí vemos, bueno, este es otro videito corto de reparando la viga de borde. Ahí está el andamio que les había mostrado. Reparando la viga de borde. Este es un sistema muy eficiente, no requiere formaleza, se da servicio a los pocos minutos. Los equipos para reparar con concreto lanzado se pueden movilizar en un solo paquete. Esta es una foto mandada de mi hijo, que él hizo una maestría allá en Europa de patología de la edificación. No esos cuchitos que hacen que se van una vez cada 2 meses. No. Se tiró como 2 años allá estudiando. Entonces, los equipos los transportan en camas bajas y van llegando y van haciendo y se van y vuelven, ¿cierto? Y pues no es tan complicado movilizar todo el paquete. Bueno, tienen toda la infraestructura. Y aquí vemos la logística para reparar los concretos con concreto con mortero lanzado en Alemania. La podemos transportar como en otros países en cama baja, camiones, de tal manera que su traslado es rápido y sencillo. La logística requerida no es tan complicada. Es un poco costosa, sí, pero es eficiente y segura. ¿Sí? Y ahora con lo del coronavirus, que tiene que tener las personas separadas 1 metro, bueno, puede ayudar bastante. ¿Sí? Bueno, cuando tú estás reparando y vas a utilizar concreto lanzado o vas a utilizar concreto de segunda etapa, tú tienes que tener un perfil de anclaje en el concreto. En el caso de los concretos, tienes que utilizar CSP8 de Licri, que es este de aquí. O sea, tiene que estar abujardado, tiene que estar, no puede ser así medio, que se le vea un poquito, no, tiene un poquitico a la piedra, no, tiene que ser que se le vea la hendidura, ¿sí? Debe estar completamente rugosa, producto de una demolición controlada por medios mecánicos. En este caso nosotros utilizamos chipping hammer o demoledores neumáticos, con punta tipo lápiz. Bueno, esto es un par de fotografías para que vean las bondades de esto. Este es la foto de la estructura cuando nos las entregaron, cuando se hizo el estudio. Bueno, Miguel, hay que reparar esto. Y piense a ver cómo lo repara Biomiguel, porque esa losa tiene 1,10 metros de ancho. De la parte de la losa al río, pues habían 80 centímetros. Entonces era muy difícil y dije, no, vamos a hacerlo lanzado. Y bueno, nos metimos en eso y gracias a Dios todo salió divinamente. Entonces esta es la losa antes y este es cuando ya terminamos. Bueno, muchísimas gracias por todo. Pili, me demoré mucho. Hola Miguel, no, estuviste muy bien. Muchas gracias Miguel por esta presentación tan... Yo tengo que cancelar, deja mi representación y si le... Bueno, Gracias, Inge. ok, mi amor. ¿Qué cancelo? Parar video. No, Inge, ya le pedimos a Claudia que abra micrófono para que pueda dar paso a las preguntas. No lo estamos escuchando. Clau, activa tu micrófono, por favor. Ok, yo aquí hablando sola, discúlpenme, por favor. Bueno, como les había comentado al inicio, vamos a tener ahora un tiempo para atender algunas de las preguntas que ustedes han formulado a lo largo de la conferencia. Voy a invitar a este set al ingeniero Diego Jaramillo, gerente técnico de Azocreto, quien ha estado revisando las preguntas que ustedes han formulado y ha hecho una selección para Miguel. Bienvenido, Diego, te saludamos. Buenos días para todos. Miguel, felicitaciones por la presentación, muy Gracias. Interesante. Muy amable. Ese es un tema apasionante porque pues, es un tema que nos atañe mucho. Tenemos muchos ambientes en Colombia, muchas situaciones y realmente es un tema que no es de nunca acabar. Tenemos muchas preguntas. En este momento podemos tener casi 55 preguntas. Vamos a seleccionar algunas que se han ido más o menos repitiendo, pero bueno, vamos con eso y trataremos, Miguel, de hacer algunas respuestas cortas. Nos pregunta José G. Marín, precisamente en este momento en que estamos en obras que tuvieron que ser detenidas, quietas un tiempo, ¿qué recomendaciones se pueden tener en cuenta para acero de refuerzo que permanece a la intemperie en una obra suspendida por meses o inclusive años? Bueno, mira,
muchas veces no hay necesidad de hacer una limpieza con Wet Blast o con Sandblast, con un sistema abrasivo, porque si digamos que fue por cuestión de que estamos encerrados todos. Si es por eso, si duramos 2 meses con la obra parada y es en el interior del país, oye, pues simplemente lávalo, pero lávalo con una hidrolavadora que tenga cierta potencia, 2500, 3000, la lavas y la das al servicio. Pero si estás aquí en la costa atlántica y duraste 6 meses con la obra parada, no hombre, ya limpia bien eso, ¿sí? Si ya son años, ya existe, digamos, una costra en el acero, ya sí requieres de Wet Blast. Por ejemplo, esa costra trata de ponerse negra o color café oscuro, eso sí ya requiere de un tratamiento abrasivo. Pero si son, por ejemplo, un caso muy particular es que llega el acero de refuerzo a la obra y estamos en Cartagena y lo ponen ahí en el suelo, ¿cierto? Muy común, ¿verdad? Entonces coge ese acero y lávalo. Consíguete una hidrolavadora. Eso no cuesta mucho para el servicio que vas a tener con esa máquina, ¿sí? Todos los conjuntos residenciales debieran tener eso, todos los hoteles debieran tener esos aparatos. Con eso lavas el acero bien, bien lavadito y tú te das cuenta que queda limpio y lo pones. Después de que ya colocas el acero y vas a fundir, lávalo otra vez y ya, santo remedio. ¿Está bien? Perfecto, Miguel. Bueno, tenemos una pregunta de Carlos C. Tiene que ver con PETAR. Ustedes saben que PETAR pues, se considera un ambiente agresivo. Y la pregunta es, ¿qué le va a pasar a esa estructura si no se tuvieron en cuenta aspectos de durabilidad en su diseño o de cómo controlar ese tipo de agresividad del agua que se va a generar ahí? Bueno, mira, yo realmente no creo que no hayan tenido en cuenta eso. Yo creo que sí lo tuvieron en cuenta. Mira, a mí me ha tocado reparar estaciones de bombeo de aguas negras en Cartagena, ¿sí? A los señores de Aguas de Cartagena. Reparamos, no sé, 18 estaciones de bombeo. La parte más crítica de un tanque de aguas residuales es la parte donde la zona de splash, o sea, en la parte donde el nivel sube y baja. La parte de abajo, la que está en permanente contacto con las aguas residuales, esa no se afecta tanto. Sí se afecta, ¿viste? Sí se afecta porque hay bacterias que pueden atacar el concreto, pero la zona más difícil es la zona de sube y baja nivel, la zona de splash. Y lo peor de todo es el techo, la cubierta. Si tú no lo proteges debidamente, eso va a fracasar. Allá se han ensayado PVC. Entonces, yo creo que lo mejor es no ponerle tapas en concreto, ponerle tapas en materiales sintéticos, ¿sí? Porque los gases se comen eso. O sea, yo he reparado estructuras de 5 años de uso y tú las ves y es increíble. Entonces, pero no es tanto, el concreto está bien, te diseñan unos concretos de una buena resistencia, de 6000 PSI, algo así, pero antes de darlos al servicio es fundamental protegerlos. Hoy en día existen unos materiales maravillosos para la protección, en el caso de aguas residuales, en el caso de piscinas, en el caso de todo esto, ¿sí? Sí, hay unos materiales, las poliúreas, maravillosas, y tienen una durabilidad altísima y son elásticas, ¿sí? Entonces, pues en el mercado se consiguen de varias marcas, revisen, eso sí cuestan, ¿eh? Cuestan algo, pero, o sea, es más barata que la brea y la telita esa, sí. Las otras son, las poliúreas son muchísimo más caras, pero funcionan muy eficientemente. Y hay películas, materiales, protecciones, recubrimientos especialmente diseñados para las PETAR, ¿ok? Perfecto, Miguel. Bueno, si un día un contratista efectúa eso lo pregunta, bueno, un nombre raro de FMC,
si un contratista efectúa una reparación de patologías y posterior a esa reparación se vuelven a presentar daños estructurales, ¿qué experiencia has tenido con eso? ¿La responsabilidad se la recaen a la que hizo la reparación? ¿Cómo, digamos, has visto ese tema de responsabilidades en reparaciones? Bueno, mira, cuando yo empecé en esto hace 36 años, aprendí, fue así, aprendimos así, hacíamos las cosas y fallaban. Mierda, entonces no es así. Limpiábamos el acero con cepillito y después nos dimos cuenta que no, eso se oxidaba rapidito. Entonces, así fuimos aprendiendo, ¿sí? Pero nada está escrito en esto, nada está escrito. Últimamente hemos avanzado muchísimo, hemos progresado mucho, como te decía, los cementos han avanzado impresionante, impresionante. Sí, yo comencé a trabajar y solamente utilizábamos cemento tipo 2 allá, que producía Colclinker, muy bueno, lo mismo que el cemento Caribe, muy bueno. Y pues eso nos salvaba, ¿sí? Pero si tú tratabas de utilizar un cemento de esos cementos generales, no, eso no funciona. Yo te lo digo que eso no funciona. Bueno, pero si tú haces una reparación y esa reparación falla, mi madre, eso hay que investigarlo. ¿Por qué falló? Casi siempre lo mejor, o sea, lo mejor siempre es hacer un estudio preliminar, o sea, hacer un diagnóstico. Contrátate una firma que sea idónea, contrátate un tipo que sepas eso, no cualquier Juan de los Palotes que diga que hay que hacer esto y aquello. No, una persona que sea reconocida y te dice qué sistema debes utilizar y utilizar el sistema. No te dejes meter el dedo en la boca echando cualquier producto, ¿sí? A veces no usamos los productos correctos, a veces no usamos los materiales adecuados para las reparaciones, pero a mí realmente nunca me ha pasado eso, de que yo reparo una estructura y la estructura falle o algo así, ¿no? Pues, ¿qué te digo? Alguna vez utilizamos morteros de un tipo, eso fue hace 20 años, reparamos un puente con un tipo de morteros y pues funcionó divinamente. Y a los 20 años me llamaron y me dijeron, mira, esto tiene unas grieticas aquí. Y mierda, gracias a Dios, ya las pólizas no están vigentes. No, mentira, esto era un chiste malo. Pero, ¿qué te digo? Cuando lo hicimos, no estábamos con la tecnología que tenemos hoy en día. Pero 20 años, ¿sí? Nosotros reparamos el puente Pumarejo, el viejo, lo reparamos para que aguantara y esperar construir el nuevo. Y funcionó divinamente. O sea, no hubo ningún problema. Listo, Diego, gracias. Perfecto. Hacemos una última pregunta. Tenemos muchas, hay unas muy interesantes, pero desafortunadamente pues el tiempo no nos ayuda mucho. Vamos a finalizar con una pregunta de Snyder Montoya. Él pregunta sobre el uso de varillas de FRP en reparación de estructuras. ¿Ha tenido experiencia con eso? ¿Son ideales? ¿Qué tipo de consideraciones se podrían tener? Sí, aló, sí. Bueno, sí, alguna vez utilizamos esas varillas en un trabajo que diseñó el doctor Arnoldo Berrocal, papá, ¿sí? Y pues los resultados fueron maravillosos, o sea, eso está ahí divinamente, no hay ningún problema. El lío es el anclaje, es lo único. El anclaje de las varillas tiene que utilizar una resina de altísimo desempeño y la limpieza de las perforaciones. Pero sí, funcionan divinamente. Sí, con el doctor Palomino también alguna vez se recomendaron esas cuestiones, ¿no? Vagamente tengo, pero casi siempre reparamos con acero de refuerzo convencional. Cada aspecto necesita un estudio distinto. O sea, cuando tú reparas estructuras preesforzadas, no es lo mismo que cuando reparas estructuras convencionales, ¿sí? Las estructuras preesforzadas requieren de un tratamiento distinto. O sea, cuando es postensado de una manera, cuando es presensado de otra manera y cuando es convencional de otra manera. Pero sí, tuvimos una sola experiencia y alguna vez íbamos a utilizar con el doctor Palomino, pero no sé, no cuajó la cosa. Pero ahí está. Perfecto, Miguel. Como comentó Claudia, la vamos a enviar
pues, las preguntas de todos los asistentes. Solo comentarle que llegamos hasta 972 asistentes, una muy buena asistencia. Entonces, felicitarlo por la conferencia, felicitarlo por toda la disposición que ha tenido para esto y felicitar a todos los asistentes por habernos acompañado. Y pues le paso a Claudia para que dé las indicaciones finales. Muchas gracias. Bueno, gracias a Diego, gracias a Miguel por la presentación de hoy, fue muy, muy interesante. Como te dijo Diego, Miguel, vamos a enviarte las preguntas que hicieron nuestros asistentes para que en medio de esta cuarentena puedas de pronto darles alguna luz respecto de las inquietudes que tienen. Paso a contarles nuestro programa de la semana entrante. El próximo martes vamos a tener la conferencia del ingeniero Enio Pacini del Brasil, aquella que tuvimos que suspender a la mitad por problemas de comunicación. Es la conferencia de estudios de patología de estructuras de concreto, las consideraciones para realizar exitosamente un estudio patológico de una estructura de concreto. Para esta conferencia ustedes no van a necesitar inscribirse nuevamente. Aquellos que estaban inscritos para esa conferencia van a recibir el link para conectarse el próximo martes a las 10 de la mañana. Quienes no se hayan inscrito y quieren asistir deben hacerlo a través de nuestra página web www.asocreto.org.co. El próximo jueves vamos a tener una conferencia adicional de patología del concreto del ingeniero Roberto Uribe, director del IMCIC, Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto. Él nos va a acompañar de 10 a 11 de la mañana y va a hacer una conferencia muy orientada hacia las especificaciones que tiene la CI para reparaciones y efectuar patologías de estructuras de concreto. Esto el próximo jueves 14 de mayo. Las inscripciones a partir de mañana van a estar disponibles en nuestra página web. Y dentro del ciclo de conferencias virtuales de orientación COVID-19 vamos a tener el próximo miércoles 5 de la tarde. Ojo, porque aquí vamos a cambiar el horario. El miércoles a las 5 de la tarde vamos a tener una conferencia con el ingeniero Manuel Lascarro, director de Asocreto y de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, una conferencia para dar una mirada a cómo está manejando el mundo de la construcción, el COVID, todos los efectos que está teniendo este COVID en el mundo de la construcción. Es una conferencia donde tendremos al ingeniero Manuel Lascarro. Vamos a estar transmitiendo esta vez por Facebook Live. Los invito a unirse a hacerse fan de nuestra página en Facebook Live, en Facebook, para que puedan asistir también a esta conferencia. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a Miguel, gracias a Diego, gracias a todos los que se conectaron por nuestra plataforma Zoom y a través de YouTube, por donde también estamos saliendo en vivo. Los dejo con una imagen de un código QR que los va a llevar a una encuesta de satisfacción, donde además podrán informarnos sobre qué temas les gustaría que tuviéramos para presentarles en futuros eventos. Muchas gracias por su participación. Los dejo entonces con el código en pantalla. Feliz tarde y nos vemos el martes en la conferencia de Enio Pacini.